Muy bien, hermanos. Podemos ubicar nuestras Biblias en Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hoy vamos a hacer una interrupción. Vamos a hacer una interrupción en lo que es la serie sobre la familia. Nosotros venimos ya hace varias semanas de manera interrumpida, pero ya hace algún tiempo largo, vamos por el séptimo, creo, sermón, si mal no recuerdo, acerca de la familia, una familia edificada sobre el Evangelio, es la serie que venimos estudiando como iglesia local. Hoy lo que vamos a hacer es interrumpir la serie, pero lo que no vamos a interrumpir es el hilo que venimos trayendo en esa serie y que tiene que ver específicamente con el sufrimiento. Lo último que vimos fue la familia y el sufrimiento a la luz del Evangelio. Hoy no vamos a hablar de familia, pero vamos a hablar de la escuela del sufrimiento, que de hecho ese es el título de nuestro sermón. Vamos a hablar de la escuela del sufrimiento ejemplificada por nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. El domingo pasado aprendíamos algo que nos pesa, la realidad, esa realidad de la vida, y tiene que ver puntualmente con que si hay algo de lo que nosotros podemos estar seguros, hermanos, es que lo que nos queda de vida en este mundo, de este lado de la eternidad, implica sufrimiento. Indefectiblemente vamos a sufrir, decíamos la semana pasada. Hay algo curioso que debe llamarnos poderosamente la atención y es que después de nuestra conversión, después que hemos nacido de nuevo, no fuimos teletransportados al cielo, sino que fuimos dejados en este lugar, en este mundo caído, y hacíamos una descripción de cuál es la realidad del mundo en el que vivimos y decíamos la semana pasada que la expectativa que nosotros debiéramos tener cada día al despertarnos, por más chocante que nos suene a nuestra mente, es la del sufrimiento, porque vivimos en un mundo caído, marcado por el pecado, y el pecado fue lo que trajo dolor, angustia, sufrimiento a nuestra vida. Y todo eso va a desaparecer cuando estemos en la eternidad con Cristo, mas no aquí, hermanos. El sufrimiento es una herramienta, decíamos la semana pasada, que Dios va a usar para conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, nuestro glorioso Señor y Salvador, a quien hoy vamos a recordar su obra allí en la cruz, es descrito proféticamente en la Escritura, en el libro de Isaías, como un valor de dolores, varón de dolores, experimentado en quebrantos, va a decir el profeta. Y me parece interesante la descripción que hace Isaías porque él no dice simplemente que Jesús fue quebrantado, sino que fue experimentado en quebranto. Y cuando nosotros miramos allí la primera carta de Pedro, nosotros leemos textos como, por ejemplo, primera de Pedro capítulo 2 versículo 20, dice, pues qué gloria es si pecando son abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís, dice, Pedro le está escribiendo a gente que está siendo perseguida, que está sufriendo por la causa de Cristo. Dice, si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto es bueno delante de Dios, dice Pedro. Es agradable delante de los ojos de Dios. Y aquí viene lo medular de este texto que encontramos allí en primera carta de Pedro. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Y se acuerdan? Decíamos la semana pasada, rechazamos esa idea del sufrimiento. Nos gusta apropiarnos de las glorias del Evangelio, de las bendiciones de estar en Cristo y con Cristo, pero que Él sufra. Los sufrimientos son de Él. Y a la luz de la Escritura, nosotros, sus sufrimientos son nuestros, decíamos. Y jugábamos ahí con ese juego de palabras, nuestros sufrimientos son los suyos. Y Cristo padeció por nosotros y nos dejó ejemplo. Y un ejemplo es un modelo para seguir, para imitar, dice Pedro, para que sigamos sus pisadas. La buena noticia, hermanos, es que así como los sufrimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo pasaron por el filtro de Dios el Padre con un propósito eterno, nosotros en la cruz vemos
que Dios el Padre despliega toda su ira justa sobre el pecado. ¿Sobre quién? Sobre Dios el Hijo. Pero todos los padecimientos que tuvo que atravesar nuestro Señor Jesucristo pasaron por el filtro de Dios, hermanos, por el filtro de ese propósito eterno que Dios tenía al enviar a su Hijo a este mundo. Y cada una de las aflicciones que vos y yo vamos a pasar en este mundo a lo largo de nuestra vida, ¿cuál es la buena noticia? Que van a pasar por ese filtro, hermanos, por el filtro de nuestro buen Dios y Padre Celestial. Y en cada una de esas aflicciones, nosotros tenemos que estar absolutamente seguros de que va a haber un propósito sabio y santo. Compartía hace algunas semanas, hay un texto, un extracto, una frase que la dijo un pastor puritano del siglo XVII, dice, la mano de mi padre nunca provocará una lágrima innecesaria en uno de sus hijos. Precioso texto, preciosa frase. La mano de Dios nunca va a provocar, hermano, un sufrimiento, un dolor, una angustia, una aflicción innecesaria eh, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque toda aflicción y sufrimiento van a pasar por el filtro de nuestro buen Dios. La semana pasada hablábamos mucho en la conclusión acerca de que Dios es bueno y lo veíamos, tratábamos de hacer un ejercicio y verlo de manera práctica en el día a día. Dios no se cansa de nosotros, Él está trabajando en nosotros a pesar de quienes somos. Vamos a ver Hebreos 2:10, pero también yo quiero poner la atención de ustedes en lo que dice el autor de Hebreo en el capítulo 5, porque hay una especie de analogía entre esos dos pasajes, Hebreo 2:10 y en el capítulo 5, versículos 7 al 9, también vamos a concentrarnos hoy durante el desarrollo de, nuestro, de esta predicación. Esos dos textos nos hablan del propósito de Dios el Padre en los sufrimientos de Jesús, en los sufrimientos que Dios el Hijo tuvo que pasar como hombre. Y vamos a ver, hermanos, a la luz de esos dos pasajes, cuáles son las implicaciones que hay para nuestra vida en términos de sufrimiento. Ese va a ser el énfasis de la predicación. Hay dos principios sobre los cuales vamos a trabajar, simplemente dos puntos. Vamos a ver el sufrimiento y la madurez de Jesús. Y te va a llamar la atención esa idea de que el Señor tuvo que trabajar en madurez. Bueno, ahora lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Y lo último que vamos a ver es el sufrimiento y nuestra madurez. Y ahí están las implicaciones del ejemplo de Cristo y nuestra vida de este lado de la eternidad. Dice Hebreo 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, dice el autor de la carta a los hebreos. Fíjense que nos está diciendo que convenía que Dios el Padre perfeccionara a Dios el Hijo, perfeccionara a Cristo, quien es Él, el autor de nuestra salvación, dice el texto. ¿Y de qué forma iba a ser perfeccionado? Por medio de muchas aflicciones. Hebreos 5, versículo 7 nos va a decir lo siguiente. Y Cristo, en los días de su carne, cuando Él estuvo en esta vida, durante los años que Él permaneció como hombre, dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y esto es impactante, hermano, verso 8. Y aunque era el Hijo de Dios, siendo Dios el Hijo, siendo Dios mismo encarnado en la persona de Cristo, dice el autor, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, otra vez vuelve a usar el término, vuelve a usar la idea, dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que veamos, hermano, el lugar que tuvo el sufrimiento en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en su desarrollo, en la plenitud de su carácter
cuando estuvo aquí en la tierra. Esos dos pasajes de Hebreo que nosotros acabamos de leer, no solamente resaltan el hecho de que nuestro Señor Jesucristo sufrió mientras estuvo en este mundo, sino que sus sufrimientos, a juzgar por lo que dice la misma palabra de Dios, jugaron un papel sumamente importante en su crecimiento, en su desarrollo como hombre. En el capítulo 2, versículo 10 que acabamos de leer, dice que Cristo fue perfeccionado por medio de las aflicciones. Y en el último pasaje, Hebreos 5, versículo 8, dice que fue debido a lo que él padeció que aprendió la obediencia. Claramente, hermanos, esto amerita una aclaración sumamente importante. Eso no significa que Jesús en algún punto, en algún momento de su vida, no fue perfecto, que por eso necesitó ser perfeccionado. No nos confundamos con ese término, con esa palabra que se traduce en nuestro idioma como perfeccionado. No significa que él haya sido imperfecto en algún punto de su vida, o cuando habla de que aprendió la obediencia, en algún momento de su vida él fue desobediente al Padre. Cristo, hermano, siempre fue perfecto y siempre fue obediente, no hay duda al respecto. Nosotros es el testimonio que encontramos a lo largo y a lo ancho de la Escritura. De hecho, la misma carta, el mismo autor va a decir en Hebreos 4:14 lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es Él? Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, según nuestra naturaleza humana, pero sin pecado, dice el autor. Entonces va a decir, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y más adelante en el capítulo 7, miren cómo lo va a describir a Jesús. Porque ese sumo sacerdote, tal sumo sacerdote, nos convenía, dice. ¿Y cómo es él? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esa es la condición de nuestro Señor Jesucristo. Él fue impecable, hermanos. De ninguna manera, cuando encontramos esos textos donde vemos que Él aprendió la obediencia o que Él fue perfeccionado por la aflicción, de ninguna manera nosotros podemos pensar que hubo algún pecado mínimo en Él. No, Él fue impecable, Él fue perfecto. Nunca pecó, hermanos, nunca desobedeció a su Padre. Sin embargo, dice la palabra de Dios que por medio del sufrimiento, Dios lo capacitó. Y voy a usar algunas palabras en, en términos de sinónimo de esa que encontramos allí. Dice la Escritura que Dios lo capacitó, lo perfeccionó, para llegar a ser, dice el autor de Hebreo, autor de nuestra salvación y para alcanzar, podríamos decir con otras palabras, la plena madurez en su condición humana, en su condición de hombre. Jesús fue perfeccionado, es decir, Jesús alcanzó la plena madurez a través de qué cosa? A través de las aflicciones, es lo que está diciendo el autor. Y esa palabra, perfeccionar, que aparece allí en nuestro texto, tiene consigo la idea de alcanzar la meta más alta. Esa es la idea detrás de perfeccionar. Nos habla de desarrollo, de alcanzar plenitud. Para que Cristo llegara a ser nuestro Salvador, hermanos, Él tenía que llegar a cumplir la meta más alta. Él tenía que llegar a la plenitud de su condición como hombre. Él tenía que identificarse plena y completamente con nuestra condición humana, con nuestra realidad como hombres. Por eso el autor de Hebreo dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No creemos, no adoramos, no nos reunimos a dar gloria y honra al nombre de alguien que está en un trono y que de ninguna manera tiene noción o conocimiento de tu realidad y de mi realidad. No, hermanos, sino que nuestro gran sumo sacerdote, dice,
No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, dice, de nuestras debilidades, sino que nuestro gran Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fue tentado en todo según nuestra semejanza, según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, hermanos. Su naturaleza no era pecaminosa, dijimos, como la nuestra. Eso está claro. Ahora, ¿cómo se distingue sus tentaciones de las nuestras? Porque nosotros al tener una naturaleza caída, experimentamos otro tipo de tentaciones, pero la Escritura nos da ejemplos. Quiero mencionar dos nomás. Él tuvo, hermano, en semejanza de nuestra naturaleza, que atravesar tentaciones y debilidades. Por ejemplo, allí en el desierto, después de haber ayunado 40 días, cuando él está allí en el desierto, se le aparece Satanás, dice la Escritura. Y el diablo va a tentar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, diciéndole, tú tienes el poder para convertir las piedras en pan. Ahora, después de haber estado 40 días ayunando, yo les pregunto, ¿qué creen ustedes con respecto a su naturaleza humana? ¿Ustedes creen que en ese momento el Señor no sintió tal vez el deseo de convertir esas piedras en pan? ¿Ustedes piensan que, viste, cuando tenés hambre y empezás, te hablan de comida y empezás ya, se hace una reacción fisiológica, podríamos decir, empezamos a salivar, empezamos ya a babearnos un poco? No está mal pensar, hermano, que en ese periodo de tentación nuestro Señor Jesucristo tuvo deseo, tuvo hambre en su naturaleza humana. Con toda seguridad nosotros podemos pensar que su naturaleza humana fue tentada en transformar esas piedras en pan. De hecho, dice un comentarista, dice un autor, tal vez el Señor miraba las piedras allí en el desierto y veía pedazos de pan por todos lados. Y esa es la realidad, hermanos. Esa tentación fue muy real para nuestro Señor Jesucristo. Hay otro escenario que nosotros lo encontramos allí en el huerto de Getsemaní. El Señor allí yendo a la cruz, en minutos él iba a ser colgado allí en la cruz del Calvario. Él está en el huerto orando. Dice la Escritura que toda la fuerza, toda la potencia del infierno están descendiendo en contra del Hijo de Dios. El Señor está siendo tentado para que Él no llegue a la cruz, para que Él no vaya hacia la cruz. Él está sufriendo, hermano, la agonía de la tentación, dice un autor. Él fue tentado a evadir el sufrimiento. De hecho, hay un libro que se llama La agonía de la tentación y que se basa específicamente en lo que el Señor Jesucristo tuvo que sufrir, que padecer en ese momento de presión de la fuerza de las tinieblas. Él fue tentado, hermano, a evitar a toda costa el sufrimiento de la cruz. Por eso dice la Escritura que Él fue perfeccionado a través de todas esas aflicciones que Él tuvo que atravesar. El perfecto Hijo de Dios, hermanos, vino a ser para nosotros un perfecto Salvador, porque Él se identificó con nuestra naturaleza. Él abrió el camino, hermanos, para que nosotros podamos llegar a Dios. No todos los caminos conducen a Dios. Hay un solo camino, un único camino que conduce a Dios. Y ese camino lo trazó nuestro Señor Jesucristo. De hecho, dice la Escritura, yo soy el camino. Él es el camino. Él trazó el sendero de la perfección, hermano, por el que su pueblo tiene que atravesar. Pero para que el pueblo del Señor pueda atravesar el camino de la perfección, primero tenía que ser atravesado por Él mismo. Y gracias a esa obra y a ese sacrificio perfecto que nosotros hoy vamos a recordar y a hacer memoria, nuestro Señor y Salvador Jesucristo puede ser nuestro representante adecuado, nuestro sumo sacerdote en la presencia de Dios. Él puede ser nuestro abogado, Él puede intervenir por nosotros. El sendero de la perfección, hermanos, el camino que significa Cristo para nosotros, es el camino que lleva hacia la madurez y que tiene, mal que nos pese, muchísimos obstáculos. Él trazó, repito, y me encanta esa expresión, el sendero de la perfección. Ahora, ese camino, ese sendero, nos conduce a la madurez, pero a lo largo del camino hay obstáculos, hay problemas, hay dolores, hay sufrimiento. Acuérdense de esto siempre, hermano. Proclamamos a Cristo y este crucificado. Ese es el mensaje que nosotros gritamos a los cuatro vientos. Ese es el mensaje que anunciamos
El autor de nuestra salvación fue perfeccionado en aflicción y convirtió un elemento de muerte y de sufrimiento como la cruz, lo convirtió en gloria. Ese es el mensaje del Evangelio. No proclamamos a un campeón, no proclamamos a alguien que te puede hacer la vida más fácil. Todo lo contrario. En el glorioso mensaje del Evangelio que se encuentra en las Escrituras, en ninguna parte se nos dice que nuestra vida de este lado del cielo va a ser gloriosa, va a ser maravillosa. No, eso es una mentira misma de Satanás. Nosotros proclamamos a Cristo y este crucificado. Nuestro Salvador, hermano, fue despreciado, dice el profeta Isaías. Nuestro Salvador fue desechado entre los hombres antes de que existan los 4 evangelios que nosotros tenemos en el canon bíblico. Ya 700 años antes de que ocurra lo que ocurrió con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Isaías ya lo había profetizado, diciendo que él iba a ser despreciado, iba a ser desechado entre los hombres. Fíjense las características que se le asignaron a nuestro Señor: varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado, llevó nuestras enfermedades, dice el profeta, sufrió nuestros dolores, fue azotado, fue abatido, fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice el profeta Isaías. Camino a la cruz, hermano, camino a la cruz, nuestro Señor Jesucristo experimentó varias crisis, podríamos decir. Nosotros escuchamos y de hecho usamos mucho la palabra crisis. De hecho está de moda quizás en nuestras vidas. Tal persona atravesó por una crisis o está atravesando crisis. Ahora, lo curioso y lo llamativo es que la palabra crisis tiene su origen en el latín. ¿Y saben lo que significa crisis? Significa crecimiento. Por eso entendemos que no hay crecimiento sin crisis. Hay un poema que me encanta, lo leí esta semana, escrito por un pastor escocés, que él escribe este poema en medio de los horrores de la Primera Guerra Mundial. Y este poema es largo, yo simplemente saqué algunos extractos. Este poema se titula Jesús de las cicatrices, de las cicatrices. Él no lo escribe estando de vacaciones, estando disfrutando del deleite de esta vida, sino que lo escribe en un punto de inflexión en su vida y en la humanidad, ¿no? Está viviendo, está padeciendo la Primera Guerra Mundial y este pastor va a decir, si nunca te hemos buscado, te buscamos ahora. Nuestras heridas nos duelen. ¿Dónde está el bálsamo? Señor Jesús, por tus cicatrices conocemos tu gracia. Los otros dioses eran fuertes, pero tú fuiste débil. Ellos cabalgan, sin embargo tú tropezaste hacia un trono. Pero a nuestras heridas, solo las heridas de Dios pueden hablar. Y ningún Dios tiene heridas, sino solo tú. Tremendo. A nuestras heridas, hermanos, a nuestros dolores, solo las heridas de Dios pueden hablar, le dice este hombre. Hay miles y miles de religiones en el mundo. A vos te sorprendería saber la cantidad de religiones que hay. Estaríamos mucho tiempo estudiando todas las religiones que están vigentes en nuestro mundo moderno. Pero ¿saben qué, hermanos? Ninguna religión ha inventado un Dios que sufre, a un Dios que tiene cicatrices. Ninguna religión ha inventado un Dios que ha pasado por aflicción. En ninguna religión hay un Dios con cicatrices, hermano, excepto en el cristianismo. Excepto, hermano, en el glorioso evangelio de la cruz. ¿Te das cuenta? El sufrimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo y el impacto que eso tuvo en su vida y las implicaciones que tiene para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo no solamente fue equipado por el sufrimiento para venir a ser nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote, como dice allí el autor de Hebreo, sino que esos sufrimientos fueron el campo de prueba en el cual su obediencia, dice el autor, adquirió
plenitud, plena madurez, pleno desarrollo. Fue perfeccionado, él aprendió la obediencia, dice. Aunque era el Hijo de Dios, repito el versículo 8 del capítulo 5 de Hebreo, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Eso dice la lenguaje actual. No está diciendo que Cristo pasó, dijimos antes, de la desobediencia a la obediencia, que en algún punto él fue un hombre desobediente, no. Sino que Jesucristo, aunque era el Hijo de Dios, escuchen esto, hermanos, tuvo que aprender por experiencia lo que es obedecer. Siendo el Hijo de Dios, tuvo que aprender por experiencia lo que es obedecer. ¿Cuándo? Cuando obedecer implica sufrir. Cuando obedecer implica sufrimiento. Jesús es Dios, hermano. Jesús todo lo sabe. Él sabía intelectualmente hablando, hermano, lo que era sufrir antes de venir a este mundo. Él es Dios, pero él no había experimentado dolor, quebranto, todo lo que dice Isaías. Él no había experimentado desprecio, azote, clavos en sus manos. Él no había sido desfigurado. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando él toma la forma humana y se hace hombre, hermano. Se humilla hasta lo sumo. Jesús aprendió una clase, podríamos decir, de obediencia experimental que él no había conocido antes. Y por eso, dice el autor de Hebreo, él se identifica con nosotros. ¿Cuándo se identifica con nosotros? ¿Cuando sufrimos? Claro que sí. Y cuando la obediencia nos duele, él se identifica con nosotros. Nuestro Señor y Salvador no solamente sabe sufrir, sino que Él sabe obedecer cuando la obediencia duele. Él sabe obedecer en medio del sufrimiento. Y la pregunta es, si el perfecto Hijo de Dios tuvo que atravesar por el sufrimiento para alcanzar la plena madurez, ¿por qué con nosotros debiera ser diferente? ¿Por qué si nosotros somos pecadores, llenos de miseria, llenos de escoria, hermanos? El perfecto Hijo de Dios sufrió para aprender la obediencia. Ahora, tiene lógica que siendo quienes somos nosotros, tengamos que seguir su ejemplo, tengamos que vivir su ejemplo. Veamos rápidamente, hermanos, cómo actúa el sufrimiento en nuestra madurez y en nuestro desarrollo a la luz del ejemplo que Cristo es para nosotros. Nosotros tenemos que estar absolutamente convencidos, hermanos, de que es imposible avanzar hacia la meta para la cual nosotros fuimos llamados, para la cual nosotros fuimos escogidos, sin pasar por la escuela del sufrimiento. Hay una escuela por la cual vamos a tener que pasar indefectiblemente y es el sufrimiento. Romanos capítulo 5, verso 3 dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y acá vienen esos textos de la Escritura que nos gusta leerlos, nos gusta pasar por ellos, pero yo no sé si realmente tenemos plena conciencia al momento de leer pasajes como esto. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, es decir, nos gloriamos en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, siendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia, estoy leyendo la Biblia de las Américas, carácter probado. Me gusta esa traducción. Carácter probado. ¿Y el carácter probado que produce en nosotros? Esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado, y pueden marcar allí esa palabra, derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, dice esta traducción. Ahora, ¿por qué es importante la palabra derramado? Ustedes saben que esa palabra, derramar, significa o nos da la idea de descender como una cascada. Esa es la profundidad que tiene esa palabra. La idea es que Dios ha derramado como una cascada de manera sobreabundante su amor, dice, en nuestros corazones. Porque el amor de Dios ha sido derramado, dice Pablo. El amor de Dios descendió como una cascada abundante
en nuestros corazones. Nosotros podemos conocer eso y podemos aprender eso. ¿Cuándo, hermano? Cuando miramos a la cruz de Cristo. Cuando miramos la cruz de Cristo, nosotros podemos conocer que nosotros somos los amados de Dios. ¿Por qué? Porque de tal manera nos amó Dios que Él, ¿qué hizo? Entregó a su Hijo. Fíjense ese caudal, ese río de amor descendente que fue derramado en nuestros corazones. ¿Y qué significa mirar la cruz y contemplar ese río de amor, esa cascada de amor que fue derramada por nosotros? Significa que por eso nosotros tenemos que ver el sufrimiento de otra forma, hermanos. Por esa razón que está planteando Pablo. Por eso podemos gozarnos en la tribulación. Por eso podemos gozarnos en el dolor. Porque nosotros sabemos que ese Padre que derramó como una cascada su amor sobre nosotros, ese Padre que entregó a su Hijo por vos y por mí, no va a permitir de ninguna manera que llegue a nosotros un tipo de sufrimiento si no es para tu bien y para su gloria. ¿A vos te parece que ese Padre que derramó amor en su corazón está buscando tu mal? ¿Está buscando dañarte? No. Todo sufrimiento que pueda venir va a ser pasado por el filtro de Dios, decíamos antes. Y ese sufrimiento, ¿se acuerdan el texto de Romanos 8:28? Todas las cosas van a ser para el bien de sus hijos, para la gloria de su nombre. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, otro texto que es difícil entenderlo. Tened por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas. ¿Qué soy? ¿Una suerte de masoquista que tengo que gozarme y estar alegre en el dolor? No, hermanos, no habla de ese tipo de gozo, de alegría. Santiago está hablando y él menciona diversas pruebas. ¿Y cuál es la idea? La idea es cuando estamos rodeados de pruebas, cuando estamos invadidos, estamos cercados de todo tipo de pruebas. ¿Hay momentos así en la vida? Sí, hermanos, hay momentos. Quizás todavía no te ocurrió o quizás te va a ocurrir. Pero la realidad de las pruebas, de la aflicción y del dolor es que no se saca turno. No hay un lugar donde las pruebas saquen turno en tu vida para llegar de a una, espaciadas en el tiempo. Hoy pasaste una prueba y bueno, tenés un tiempo de 20 años, 10 años, 5 años para... No, hermano, las pruebas no sacan turno. Las pruebas llegan, los sufrimientos vienen a nuestra vida y providencialmente, ¿saben cuál es la realidad de la vida cristiana? Es que muchas veces vienen condensados todos esos sufrimientos. ¿Dónde? En un periodo de tiempo, en el mismo momento en tu vida. Y la Escritura dice que debemos tener gozo. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo podemos tener gozo cuando estamos padeciendo y sufriendo? Podemos tener gozo, hermano, porque sabemos, sigue diciendo el verso 3 de Santiago 1, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pablo le va a decir a los romanos un carácter probado y ese carácter probado produce esperanza. Bueno, Santiago dice, la prueba de vuestra fe va a producir paciencia, mas tenga la paciencia y su obra completa para que seas perfectos y cabales. Y esa palabra perfección de ninguna manera significa que vamos a ser idénticos en naturaleza a Cristo. No, está hablando de ser completos, de tener un desarrollo pleno en nuestra vida, de este lado del cielo, perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La nueva traducción viviente va a decir esto, porque ustedes saben cómo puedo tener gozo cuando estoy cercado por las pruebas. Ustedes saben, dice Santiago, que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia, su paciencia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Pablo le va a decir algo sumamente precioso a los corintios. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día a día. Pues esta aflicción, hermanos, esta aflicción leve y pasajera
nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven, que son temporales, y las que no se ven, son eternas. Wow, hermano. Esta aflicción leve y pasajera. Qué linda forma poética de hablar del sufrimiento, ¿no? Pablo usa esa frase aflicción leve y pasajera, y eso es lo que podríamos llamar un eufemismo. Lo que Pablo está haciendo, hermanos, es, de manera poética, podríamos decir, suavizar todas las aflicciones por las cuales un cristiano va a atravesar en la vida. ¿Y cómo la suaviza? Como un leve y pasajera. ¿Comparado con qué? Comparado con lo que vos vas a recibir en la eternidad. En nada se comparan, hermanos, con las bendiciones que vamos a recibir por estar ¿dónde? Por estar en Cristo, por estar con Cristo. Ahora, yo no quedé conforme con esa expresión o con ese eufemismo, y yo me puse a ver a qué se refiere Pablo, porque él está hablando de él en ese texto. Él está hablando a los corintios. Él está hablando de sus aflicciones. Él está hablando de sus padecimientos. Y yo quise ver cuáles son las aflicciones leves y pasajeras de Pablo. Segunda de Corintios 4:8. Busquen por favor, hermanos. Acá entramos en la sección donde me gusta llamarle así. Dejemos que la palabra de Dios hable. No le agreguemos nada al texto bíblico. Dejemos que las escrituras hablen por sí solas. Segunda de Corintios 4:8. Miren a qué tipo de aflicción leve y pasajera se refiere Pablo. Por todos lados, yo voy a leer Nueva Traducción Viviente. Van a notar alguna diferencia, pero voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Verso 9. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. ¿Te das cuenta? El ejemplo de Cristo reflejado en nosotros, hermano, es lo que está diciendo Pablo. Y cómo eso impacta nuestra vida. Verso 11. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, dice, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. O sea, nosotros vivimos en un continuo peligro de muerte, pero eso está resultando en vida, porque ustedes están conociendo el Evangelio, ustedes están siendo alcanzados por el mensaje de la cruz, es lo que está diciendo Pablo. En el capítulo 6 de 2 Corintios, pueden posicionarse ahí, verso 4, estamos describiendo los sufrimientos de Pablo, esos leves y pasajeros. Verso 4 del capítulo 6 dice, en todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole, hermanos. Fuimos golpeados, dice el verso 5, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Saltamos al verso 8, dice, servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie, somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aún cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada,
y sin embargo lo tenemos todo. Wow, hermano. Qué palabras. Esos son los sufrimientos leves y pasajeros de Pablo. Y en tu casa vos podés seguir leyendo 2 Corintios 11 del 23 al 33. Se nos iría mucho el tiempo, pero vos podés seguir leyendo 2 Corintios 11 del 23 al 33. Nuestra fe, hermanos, nuestra obediencia en el sufrimiento son agradables para Dios. Son agradables para Dios. ¿Y saben qué? Él no va a olvidar nuestra fe y nuestra obediencia en medio de la aflicción. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Hay empatía en nosotros con el texto mientras se habla de esa herencia gloriosa que tenemos en el Señor. Somos apáticos cuando Pablo dice, si es que padecemos juntamente con Él. Dice, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Dios aprueba, hermanos. Para Dios es agradable nuestra fe en medio del sufrimiento, nuestra obediencia en medio del sufrimiento. Y dice la palabra de Dios que Él no va a olvidar eso, porque vamos a ser glorificados. Lo que vamos a recibir en la vida venidera en nada se compara con lo que podamos sufrir en esta vida. Pedro va a decir lo siguiente en su primera carta, capítulo 1, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice, tengan que ser afligidos otra vez en diversas pruebas, cercados por las pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba, dice Pedro, con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Pablo dice allí a los corintios, ese eterno peso de gloria, probablemente, hermanos, no estoy seguro, esto es una apreciación mía, pero probablemente ese eterno peso de gloria que nosotros vamos a recibir sea comparable con los sufrimientos que nosotros hemos tenido que pasar en esta vida. La semana pasada decíamos, ¿alguna vez ocurrió en tu vida ese punto de inflexión donde vos te sentís aplastado por la gloria de Dios, te sentís abrumado, donde te invade ese fuerte sentimiento de la presencia de Dios? Eso no va a ocurrir en la plenitud de nuestra felicidad. Eso no va a ocurrir en los tiempos de felicidad, de alegría. Decíamos, ese eterno peso de gloria que lo podemos experimentar ahora va a ocurrir en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del sufrimiento. Me gusta pensar que ese eterno peso de gloria que yo voy a recibir en la eternidad está probablemente ligado a los sufrimientos que yo tenga que atravesar en esta vida. ¿Por qué? Porque si el mismo Hijo de Dios tuvo que sufrir, ¿quién soy yo para vivir una vida distinta, diferente? Conclusión, hermanos. Hay tres figuras que la Biblia, que encontramos en la palabra de Dios, para ilustrar la realidad de que nosotros no podemos crecer sin sufrir. Yo quiero rápidamente, a modo de consideración final, ver cuáles son esas tres figuras con las que se ilustra nuestro crecimiento en medio del sufrimiento. La primera, el Dios el Padre disciplinando a sus hijos. Hebreos 12. En el verso 6 de Hebreos 12 va a decir, porque el Señor al que ama, disciplina. Fíjense, la disciplina es una figura que se usa para mostrarnos de que podemos crecer cuando estamos sufriendo, cuando somos incomodados providencialmente por Dios. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si soportan, dice, la disciplina, Dios os trata como hijo. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido partícipes, entonces ya no son hijos, son bastardos, dice.
Nuestro Padre Celestial, hermano, nos va a disciplinar. Es lo que aprendemos de la Escritura. A lo largo de nuestra vida nos va a disciplinar. ¿Y saben qué es lo bueno? Eso es bueno en sí mismo. ¿Por qué? Porque Él lo hace para que disfrutemos, para que seamos perfeccionados. ¿En qué? En santidad. La otra figura que nosotros encontramos en la palabra de Dios es la de un orfebre que refina el oro o la plata. Esa es otra analogía, otra figura que nos habla acerca de crecer en medio del fuego, en medio de la prueba. El profeta Isaías va a decir, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Wow, hermanos. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Nosotros creemos en una doctrina sumamente importante que es la doctrina de la elección. Nosotros sabemos, no porque lo haya inventado el pastor o alguien, sino que la misma palabra de Dios nos dice que fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y mal que nos pese, hermanos, tenemos que entender que esa elección divina que hizo Dios desde la eternidad de cada uno de nosotros, esa elección, el ser llamados a la salvación en Cristo Jesús, trae consigo un paquete, podríamos decir. ¿Y cuál es ese paquete? Según lo que dice el profeta, el horno de la aflicción. El horno de la aflicción. ¿Por qué? Porque es en el horno de la aflicción que trae implícita la elección que Dios hace de su pueblo. Es ahí, en ese horno, donde Dios va a quemar la miseria, donde Dios va a quemar el pecado que todavía hay en nosotros, hermano. La meta de Dios es hacernos semejante a su Hijo Jesucristo, decíamos al principio de este sermón. Jesús sufrió siendo inocente y sin pecado. Él era inocente, él era perfecto, puro, decíamos. No había escoria, no había miseria en él. Pero nosotros somos diferentes a él. En nosotros sí hay pecado. En nosotros sí hay miseria. Y después de haber nacido de nuevo, hermanos, en nosotros hay muchas cosas que no se parecen en nada a nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, Dios tiene que usar el horno de la aflicción. ¿Para qué? Para quemar, para erradicar, para borrar de nosotros todos esos pecados, restaurar la imagen perfecta de Cristo en nuestras vidas. La otra figura que nosotros encontramos en la Escritura, hermanos, según lo que dice allí el Evangelio según San Juan, es la del labrador que va podando la vid. ¿Nunca te llamó la atención esa analogía que hay ahí? Dice Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, fíjense, lo limpiará para que lleve más fruto. Es interesante la analogía porque eso es básicamente lo que Dios hace con nosotros. Cuando llevamos fruto, dice la Escritura, en nuestra vida, ¿qué es lo que hace Dios? Nos limpia. Viene Dios y nos poda, sería la idea. ¿Para qué? ¿Para qué nos poda? ¿Para qué nos corta? Para que llevemos más fruto. ¿Y qué es común pensar en el hombre? ¿Cuál es el primer pensamiento que a veces se nos viene a nuestra mente? Que cuando estamos sufriendo, nosotros nos gusta pensar que si no estuviéramos pasando por esa angustia, por ese dolor, por esa adversidad, tal vez podríamos servir mejor a Dios. Tal vez podríamos ser más útiles para Dios. Pero todo el testimonio de la palabra de Dios nos muestra que las cosas no funcionan así, según el plan del Señor. Por lo que dice Juan, aprendemos que Dios está podando nuestra vida, Dios está limpiando nuestra vida, y nosotros, dice, eso que genera que podamos dar más fruto. Es decir, Dios a través del sufrimiento y a través del dolor va a podar, va a afligirnos de tal forma para que podamos dar más y más fruto. Dice un autor comentando sobre este texto de Juan, dice, la productividad de las ramas no solo depende de que permanezcan en la vid, sino de que sean podadas por el viñador. La poda es un procedimiento drástico, dice,
que con frecuencia parece cruel porque recorta mucho la planta hasta que queda prácticamente desnuda. Pero cuando llega otra vez la primavera y el verano, hay mucho fruto. Lo mismo ocurre en la vida del creyente. Y una aclaración es necesaria hacer, hermanos. No estamos diciendo que el sufrimiento en sí mismo produce crecimiento en el cristiano. No necesariamente. Muchas veces el cristiano se aplasta en medio del sufrimiento. Muchas veces, decíamos la semana pasada, el primer impulso es enojo, es ira, es negación, ¿no es cierto? Depresión en el peor de los casos. No, no es el sufrimiento lo que produce crecimiento, hermanos. Es la manera en cómo vos reaccionás al sufrimiento. Es la manera en cómo nosotros enfrentamos el dolor. No es el sufrimiento lo que hace que una persona crezca, sería el principio, pero se crece, pero no se crece, perdón, sin sufrimiento. No se crece sin sufrimiento. Y si nosotros queremos crecer y ser conformados a la plenitud y a la estatura de Cristo, inevitablemente vamos a tener que pasar por la escuela del sufrimiento. Sin sufrimiento, hermano, nunca vamos a poder alcanzar lo que decíamos antes, ese eterno peso de gloria del cual nos habla Pablo en 2 Corintios. Para ir cerrando, hermanos. En esta vida, dijimos, vamos a enfrentar diversos tipos de aflicciones. Vamos a enfrentar sufrimiento de todas las formas y maneras posibles, de diversa naturaleza, de todo tipo de intensidad, de todo tipo de propósito. Pero ¿cuál es el objetivo, hermanos? ¿Qué es lo que perseguimos al contemplar esto a la luz de las Escrituras? Que vos, cualquiera sea tu condición hoy en esta noche, vos puedas mirar a Cristo, que vos puedas mirar su vida, que vos puedas mirar sus sufrimientos, que vos puedas mirar su obra perfecta en la cruz. Y a la luz del glorioso evangelio de la cruz, que nosotros podamos mirar nuestra realidad presente. Que ese sea el lente por el cual nosotros podamos mirar nuestra vida. Quizás estás sufriendo ahora, o quizás no es una etapa, un periodo de sufrimiento, de prueba, de fuego en tu vida. Bueno, quizás el sufrimiento no es real ahora, pero va a ser parte de una realidad futura. Entonces la idea es que vos puedas mirar a Cristo, que puedas mirar la cruz, que puedas mirar el Evangelio y de esa forma estar equipado, estar preparado. ¿Para qué? Para cuando llegue ese sufrimiento y que en medio de la adversidad nosotros podamos ver la mano sabia de Dios, que podamos ver a ese Dios amoroso, ese Padre amante que derrama un caudal de amor sobre nuestros corazones, decíamos antes, en medio de las circunstancias difíciles que nos toque atravesar. El dolor duele, hermanos, y Dios no pretende que sea de otro modo, pero eso no es lo mismo, hermanos, sufrir con un sentido de frustración que produce el sentirse abandonado por Dios en medio del sufrimiento, que saber que Dios está haciendo una obra de valor incalculable en nosotros por medio de esa circunstancia. Por eso tenemos que estar preparados, hermanos. El sufrimiento duele, pero no pensemos que Dios nos haya abandonado, hermanos. No hay nada más lejos de esa realidad. Y el Evangelio nos muestra, la obra de la cruz que hoy vamos a recordar nos muestra de que Dios de ninguna manera se olvidó de nosotros, sino todo lo contrario, Él entregó a su Hijo. Tenemos que orar, hermanos, para que Dios aumente nuestro deseo de ser como Jesús, pero sabiendo que el ser conformado a la imagen de Cristo implica un precio. Nuestra santidad implica un precio, hermano. Y Dios quiera que nosotros estemos dispuestos incluso a tener que pasar por la escuela del sufrimiento. Que no seas un creyente ignorante, necio, de que vas a crecer sin sufrimiento. No, hermanos. Que el Señor nos ayude a orar de esa forma, porque vamos a pasar por angustia, por dolor, pero recuerden esto, la forma en cómo reaccionamos al sufrimiento es lo que va a marcar la diferencia en nuestra vida, entre una vida amargada y una vida gozosa en Cristo, a pesar
del dolor y la adversidad. Amén.